Somos el equipo 7 y en este podcast vamos a hablar sobre la violencia por razón de género, los retos de la igualdad e inclusión, además de conceptos que llevan estos temas, panoramas de los problemas de violencia de género en el Estado y en México, y explicar de forma breve las reflexiones sobre la violencia por razón de género y los retos de la igualdad e inclusión. Y pues vamos a empezar por la violencia por razón de género, que esta es un problema social y estructural que afecta principalmente a las mujeres, aunque también puede afectar a las personas con identidades de género diversas, como las personas trans, no binarias o de la comunidad. Esta violencia se basa en la desigualdad de poder entre los géneros y en las normas culturales que refuerzan la discriminación y los estereotipos. Este tipo de violencia no ocurre solo en situaciones aisladas, sino que está profundamente arraigada en la cultura, en la historia y en las estructuras sociales, políticas y económicas. Es decir, que no solo se trata de actos individuales, sino de un sistema que permite y perpetúa el maltrato y la desigualdad. Las formas de la violencia de género pues son la violencia física, que esta se manifiesta a través de golpes, empujones, quemaduras y estrangulamientos. También está la violencia psicológica o emocional, que esta incluye asaltos, humillaciones, amenazas y aislamiento. Y también tenemos la violencia sexual, que esta incluye el acoso, violación y abuso sexual. También está la violencia digital, que esta es más pues de las redes sociales, ya que incluye el acoso en línea. Y ahora tenemos pues los retos de la igualdad e inclusión. Y bueno, la igualdad de género y la inclusión social pues son fundamentales para cualquier sociedad democrática, pero no existen muchos obstáculos para lograrlas plenamente. Y pues la igualdad implica que todas las personas tengan las mismas oportunidades sin importar su género, raza, origen, discapacidad o orientación sexual. Y la inclusión pues significa crear condiciones reales para que todas las personas puedan participar activamente y con dignidad en los ámbitos de la sociedad. Y pues los retos actuales de estos pues serían los estereotipos y roles de género tradicionales, ya que aún se espera que las mujeres cuiden del hogar y los hijos, que cuiden del hogar y los hijos, mientras que a los hombres se les exige ser fuertes, no llorar o no mostrarse sensibles. Estos roles limitan tanto a mujeres como a hombres y alimentan a la desigualdad. También la discriminación hacia personas de la comunidad y otros grupos vulnerables, ya que muchas personas son excluidas, invisibilizadas o maltratadas simplemente por ser diferentes, lo cual va en contra de los principios de la equidad y respeto. Y pues los conceptos principales de estos temas pues serían la violencia, los tipos de violencia que hay, y la igualdad como el concepto principal, equidad de género, justicia social, opiniones iguales, la no discriminación, inclusión, la diversidad y la adaptación y responsabilidad. Un poquito para reflexionar acerca sobre un tema que atraviesa pues nuestras vidas de forma cotidiana y a veces ni siquiera lo notamos. Este tema pues es la igualdad y la inclusión, ¿verdad? Vivimos en un mundo lleno de culturas, un mundo lleno de personas distintas, un mundo lleno de géneros, edades, capacidades, formas de ver la vida, un mundo lleno de cosas completamente diferentes. Y aunque esto pues debería significar que tenemos una riqueza como tal, pues lamentablemente aún enfrentamos muchos desafíos cuando se trata, ¿verdad?, de tratar a todos con el mismo respeto, de verlos de la misma manera y de otorgarles las mismas oportunidades y la misma dignidad. Creo que pues la igualdad como tal es una palabra que sabemos distinguir, pero no, bueno, tenemos dentro de nuestro vocabulario, pero no sabemos distinguirla como tal, ¿verdad? La igualdad no es simplemente decir que todos somos iguales, sino que pues tenemos que reconocer que todos partimos de condiciones muy distintas, que no todos venimos de los mismos valores, no todos nos rodeamos de las mismas personas y que pues algunos grupos lamentablemente pues históricamente han sido excluidos o marginados incluso.
Y pues la inclusión, por su parte, también creo que es una palabra que no sabemos distinguir del todo, porque pues creo que esta se trata de asegurarnos de que cada persona, sin importar la diferencia, sin importar de dónde viene, pues tiene que tener un lugar, una voz y pues un valor real dentro de nuestra sociedad, ¿verdad? Cuando hablamos de estas dos palabras, de la igualdad y de la inclusión, pues muchas veces pensamos en conceptos abstractos, en palabras grandes que suenan bien, pero que pues en la práctica como tal pues a veces se sienten un poquito lejanas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la traemos a lo cotidiano? Si dejamos de verlas como ideales inalcanzables y empezamos a entender que pues son necesarias dentro de nuestras vidas aquí y ahora. La igualdad como tal no significa tratar a todas las personas de la misma forma, sino que significa reconocer que cada uno tiene una historia diferente. Bueno, eso ya lo había dicho. Todavía hoy, en pleno 2025, hay muchas barreras invisibles, otras muy visibles, pero pues que siguen afectando a millones de personas. Hablamos de personas con discapacidades que no pueden acceder a un edificio, de mujeres que ganan menos por el mismo trabajo, de comunidades indígenas que no son escuchadas, de personas racializadas que enfrentan prejuicios constantes, de personas trans que viven con miedo, de jóvenes que crecen creyendo que no tienen algún futuro solo porque nacieron en un barrio distinto, en un barrio pues tal vez un poquito más bajo. Y no, no es exagerado, es la realidad. Lo más difícil de estas desigualdades es que pues muchas veces se han normalizado, se han vuelto pues parte del panorama, parte del paisaje y por eso cuesta demasiado verlas, especialmente cuando no nos afecta a nosotros directamente. Pero pues ahí está el punto. La inclusión no es necesaria para quienes ya tienen privilegios, es urgente para quienes han sido sistemáticamente excluidos. Y si tú tienes voz, recursos, visibilidad, acceso, influencia, entonces tienes poder. Y el poder bien usado es una herramienta de transformación muy valiosa. Claro que pues uno puede pensar, ¿y yo qué puedo hacer? No se trata de cambiar el mundo entero de un día para otro, sino de tratar de cambiar a tu mundo, el espacio que habitas, tu lugar de trabajo, tu grupo de amigos, tu familia, tus redes sociales, tu forma de comunicarte como tal. Se trata de hablar al menos por los demás y escuchar más, de ceder espacios, de cuestionar chistes que ya no hacen gracia, de revisar los libros que les damos a nuestros hijos, bueno, a algunos a sus hijos, las películas que consumimos, los mensajes que repetimos sin darnos cuenta. Porque los cambios culturales empiezan así, con conciencia. La igualdad y la inclusión no son metas de los gobiernos o de las empresas nada más. Son decisiones personales repetidas día a día que juntas pueden construir una sociedad mucho más humana y justa. Una donde nadie tenga que sentirse agradecido por ser incluido, porque porque ser parte sea normal y pues no la excepción. Así que, pues, esto es una invitación a observar con otros ojos, a reconocer privilegios, a escuchar historias que tal vez nunca habías escuchado y sobre todo cuestionarte a ti mismo. Porque cuando dejamos de ignorar, cuando miramos de frente, es cuando realmente podemos empezar a construir. Y construir algo distinto es algo mejor. Gracias por estar del otro lado. Quédate que recién empezamos. La violencia de género en Nuevo León y en México en general es un problema persistente y llega a ser muy alarmante, ya que ha generado una creciente preocupación social. Esta situación refleja profundas desigualdades estructurales y culturales que afectan principalmente a mujeres, niñas y personas de la comunidad LGBTQ+. México es uno de los países con mayores tasas de feminicidios en América Latina y según cifras del INEGI, cada día mueren en promedio de 10 a 11 mujeres en circunstancias violentas. Algo que más se ve es la impunidad, que sigue siendo uno de los principales obstáculos, ya que se estima que más del 90% de los casos de violencia de género no se denuncian o no se resuelven pues adecuadamente, debido a la desconfianza en las autoridades, la revictimización y los procesos judiciales lentos o
o ineficientes. También una de las formas más comunes de violencia de género es pues la violencia física, emocional y sexual dentro del ámbito doméstico, y según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, revela que más del 70% de las mujeres mexicanas han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Y pues algo que también afecta es el machismo, los estereotipos de género y la normalización de la violencia, que continúan siendo profundamente arraigados en la cultura mexicana, lo que perpetúa más la desigualdad y la violencia. Ya más específico, aquí en Nuevo León se han enfrentado recientemente una ola de feminicidios que ha visibilizado con fuerza el problema a nivel nacional. También la urbanización acelerada y las desigualdades sociales en Monterrey y su área conurbada han contribuido a la invisibilización de la violencia de género en zonas marginadas, y pues hay una presencia muy marcada de la violencia intrafamiliar y desapariciones de mujeres, y muchas de ellas llegan a ser adolescentes. Y aunque Nuevo León ha implementado medidas como la alerta de violencia de género contra las mujeres desde el 2016, la efectividad pues ha sido muy cuestionada, y la falta de coordinación entre los niveles de gobierno y la capacidad de las fiscalías para atender los casos pues sigue siendo muy limitada, lo cual hace que pues llegue a ser un problema más grande. En los últimos años ha habido un aumento de movilización feminista en el estado, con marchas y colectivos y redes de apoyo que han presionado por justicia, transparencia y políticas públicas pues más efectivas, ya que la violencia de género en México y en Nuevo León pues es un fenómeno muy complejo y muy multifactorial, que requiere acciones integrales como la prevención, educación con enfoque de género, fortalecimiento institucional, justicia efectiva y acompañamiento pues a todas las víctimas, algo que pues no se ve. Y la movilización ciudadana pues ha sido clave para visibilizar el problema, pero aún hay mucho camino por recorrer para garantizar una vida pues libre de violencia para todas las mujeres. México ha enfrentado una alarmante ola de violencia de género. En los últimos meses, Nuevo León ha sido uno de los estados más afectados. En los últimos años, el problema de la violencia contra la mujer ha sido más visible en Nuevo León gracias al esfuerzo de sinnúmero de mujeres comprometidas con esta causa. Aunque comúnmente se piensa que esta problemática es relativamente menos frecuente que en el pasado, y a pesar de los logros alcanzados en materia de procuración de justicia y visibilización a este tipo de violencia, la realidad es que estamos lejos de erradicar el problema. Y al menos en años recientes, la tendencia en el número de denuncias no muestra señales de una reducción a corto plazo. Durante el 2024, 165 mujeres fueron asesinadas en Nuevo León, de las cuales 59 casos fueron clasificados como feminicidios. Monterrey, García y Juárez encabezan la lista de municipios con mayor número de víctimas. En febrero de 2025, la cantante Alicia Villarreal denunció la violencia por parte de su expareja, Cruz Martínez. La Fiscalía de Nuevo León investiga el caso, tras dar a conocer que era víctima de violencia intrafamiliar por parte de su aún esposo en ese entonces, Cruz Martínez. Alicia Villarreal inicia el proceso legal que ahora ha arrancado en Nuevo León, México, donde ocurrieron los hechos y la cantante tiene su residencia, mientras la artista alza la voz por miles de mujeres. Por otra parte, se ha acabado la búsqueda. En Veracruz, después de 6 meses, la Fiscalía de Oaxaca ha anunciado este lunes que han encontrado los cuerpos de la activista Sandra Domínguez y su esposo, Alexander Hernández. La pareja llevaba desaparecida desde el 4 de octubre del año pasado. Sus restos han sido hallados en 2 fosas dentro de un inmueble en la localidad de Santiago Xochiapan, en Veracruz, muy cerca de la frontera con Oaxaca. La línea de investigación de la Fiscalía apunta que Domínguez y Hernández fueron atacados por una célula delictiva de la región. Sin embargo, la activista había recibido amenazas tras revelar los grupos de WhatsApp que tenían funcionarios públicos del gobierno de Oaxaca para compartir mensajes machistas y fotografías de mujeres desnudos sin su consentimiento. La violencia de género no se detiene. Visibilizar estos casos
es un paso hacia la justicia, pero aún queda mucho por hacer.